hemos avanzado algo en este sentido, ¿no estarás de alguna manera subestimando o sobreestimando los procesos conscientes de los seres humanos? Un ordenador puede conseguir muchas cosas para las que es difícil utilizar la conciencia. Además, los ordenadores juegan muy bien al ajedrez si están correctamente programados. Pero en lo que respecta a la conducta consciente de un ser humano inteligente, los ordenadores no han avanzado. Para los test de Turing, que se organizan una vez al año, se elige un tema específico y se otorga un premio al ordenador cuyo comportamiento sea lo más parecido al de un ser humano. Pero nunca se parecen mucho. Lo que es interesante es que Turing, el creador de este test, y cuya influencia ha sido fundamental en el desarrollo de los ordenadores, concedió una vez una entrevista en la radio y allí explicó que para que un ordenador tuviera características humanas necesitaría ser 10 veces tan potente como la máquina de Manchester. Esto fue en los años 50 y desde entonces los ordenadores han progresado muchísimo, pero siguen sin existir pruebas que demuestren que los ordenadores han progresado a la hora de imitar a los seres humanos en actividades humanas conscientes, por mucho que hayan avanzado. Mucho más que durante Turing. Han avanzado mucho más de lo que preveía Turing, pero todavía no hay indicios que apunten hacia una conducta consciente. Bueno, una cosa que parece increíble cuando piensas sobre estas cosas. Me refiero al cerebro, y citando tus propias palabras, es difícil pensar que un objeto con un aspecto tan poco, te estoy citando, tan poco prometedor pueda hacer tantos milagros. El cerebro. Es verdad, ¿no? Sí, y Turing dijo algo similar cuando comentó que su aspecto era tan poco prometedor como el de un plato de gachas. Para mí, Alan Turing también era alguien muy famoso. Todo el mundo sabía que había logrado descifrar los códigos de la máquina alemana Enigma. Y era increíblemente prolífico. Arrojó una idea muy importante cada pocos años desde su juventud. Así que lo conocía como un genio matemático y un personaje curioso. Pero como persona no sabía mucho de él. Algunas películas que había visto o las descripciones de él que me habían llegado no mencionaban que era gay. No mencionaban que fue condenado por homosexualidad en la década de los 50, ni que lo sometieron a un tratamiento con hormonas que de hecho lo castraron químicamente. Eran hechos extremadamente importantes como para no saberlos viniendo de un personaje tan capital. Acabó suicidándose a causa de una depresión que fue la consecuencia directa de su condena. Y su historia personal me cautivó tanto que volví a analizar sus ideas. Soy incapaz de separar a la persona de sus ideas. Así que empezó a interesarme mucho. Existe la creencia de que las matemáticas son objetivas, de que la ciencia es objetiva y que no importa quién haga qué. No importa si fue Gödel o si fue Turing, con el tiempo hubiera sido otra persona, pero sin embargo fueron ellos. Fue Gödel y fue Turing, y son personajes tan fascinantes que me parecía una pena no rendir algún tipo de homenaje a sus vidas. A principios de los años 20, los alemanes ya poseían una máquina eléctrica que permitía cifrar los mensajes, a la que llamaron con el vocablo español Enigma. Esta era una máquina muy segura, capaz de generar 22 millones de combinaciones distintas antes de repetirse. En 1934, las autoridades alemanas incautaron todas las enigmas y las convirtieron en un gran secreto militar. Sin embargo, los servicios de inteligencia de Polonia supieron reproducir de manera minuciosa la máquina, y más tarde jóvenes universitarios expertos en criptografía pusieron a punto otras máquinas llamadas bombas que tuvieron éxito en la caza de ciertos mensajes de Enigma.
Ante la invasión de Polonia, las autoridades del país entregaron sendos criptógrafos Enigma a Francia e Inglaterra. En el castillo de La Vignole, en Francia, el teniente coronel Bertrand, con la ayuda de exiliados polacos y españoles, trabajó en el desciframiento de códigos, pero los alemanes usaban códigos distintos para cada estamento del gobierno y cambiaban hasta 3 veces al día sus claves. El éxito llegó cuando el gobierno británico se interesó por Enigma. En Bletchley Park, sede del Instituto de Descodificación de Mensajes, se reunieron los matemáticos más significativos del momento que trabajaron en el proyecto Ultra. Allí se desarrollaron nuevas máquinas bomba más eficientes, pero con tecnología meramente mecánica y por lo tanto lenta. Alan Turing, con 24 años, ya había concebido las grandes líneas de lo que más tarde serían los ordenadores modernos. Sus trabajos hablaban ya de la posibilidad de que una máquina reprodujera los procesos del pensamiento humano. De esta teoría surgió la máquina de Turing, como se le llamó más tarde, que es la base teórica de los ordenadores digitales que aparecieron en los años 40. Así, Alan Turing aportó sus ideas y colaboró con el grupo de Bletchley Park en la creación del primer ordenador electrónico del mundo llamado Colossus. Este ordenador permitió al servicio de descifrado británico desafiar la nueva máquina de codificación alemana, la Geheimschreiber, mucho más compleja que Enigma. Con Colossus los resultados fueron espectaculares porque incorporaba unas 2.500 válvulas de vacío electrónicas, disponía de 5 procesadores binarios y era capaz de leer y procesar hasta 25.000 caracteres por segundo. En su día, los historiadores ya reconocieron que gracias a las máquinas u ordenadores de descodificación se llegó a tener un total conocimiento del enemigo durante la Segunda Guerra Mundial, de tal manera que se salvaron muchas vidas humanas. A pesar de todo, también se sabe que el primer ministro Churchill no mandó evacuar la ciudad de Coventry o algún distrito de Londres, aun conociendo de antemano los bombardeos. Con estas decisiones, se dice, salvaguardó el secreto de las máquinas para ganar otras batallas. Alan Turing, que tuvo un papel primordial en el conocimiento de los códigos de los submarinos alemanes, continuó siendo un espía después de la guerra. Murió en 1954 como un espía, envenenado por cianuro. Pero no porque el enemigo quisiera sacarle algún secreto, sino porque no pudo resistir la presión de sus superiores. Supuestamente, Alan Turing se suicidó a causa de la depresión que le conllevó el tratamiento médico al que fue forzado para curar su homosexualidad. Más o menos en la misma época en la que Turing llevó a cabo algunos de sus trabajos importantes, Asperger, un científico austríaco, descubrió el síndrome que lleva su nombre, que hoy en día conocemos mucho mejor. Se trata de una forma muy leve de autismo, leve en el sentido de que quienes lo padecen son autistas muy funcionales. Tienen trabajo, vidas normales, muchos están casados. No sufren los problemas más graves del autismo puro, pero comparten ciertos rasgos. Y me parece que si Turing hubiera nacido más tarde, muy probablemente se le habría diagnosticado el síndrome de Asperger. Tenía una voz vacilante, no modulaba el discurso con naturalidad. No parecía entender las corrientes emocionales entre la gente. Estaba muy confundido con esas cosas. Su hermosa honestidad era también una incapacidad de engañar a la gente. Simplemente no tenía esa destreza, no podía engatusar a la gente ni engañarla. Por eso era directo y sincero y abierto y franco, lo que lo hacía encantador.